Escuchando lo que está pasando en directo desde el Congreso Nacional, donde se votará en un rato más, aproximadamente 18, 19 horas, tendremos la votación. Ahora están los argumentos. Ahí está Francisco Undurraga de Evópoli. Por la baja en las ventas de sus negocios o porque simplemente no saben cómo costear sus necesidades. Y a pesar de aquello, estoy convencido que la solución para este problema no puede ser a costa de las jubilaciones de las personas. Por más que me he preguntado a mí mismo si esta es la mejor solución para el problema, siempre llego a la misma respuesta: no. Precisamente porque lo estamos exigiendo a las personas el cargar ellos mismos con una crisis de proporciones impensadas y porque les estamos diciendo que deben hipotecar sus pensiones, su posibilidad de contar con una vejez tranquila. A cambio de paliar las urgencias actuales, estamos dejando un descalabro en el futuro de millones de jubilados adultos mayores que no tendrán dónde echar mano cuando más lo necesiten. Además, esta medida solo será una solución para ese grupo de personas que aún le quedan fondos. Todos aquellos que no son precisamente los que más beneficiados se verán favorecidos por este retiro. ¿Qué pasará con aquellos que ya retiraron sus fondos? ¿Nos quedamos de manos cruzadas y no damos respuestas de verdad? ¿Existen otras alternativas? Sí. ¿Hemos fallado en entregarlas oportunamente? Quizás. Pero mejoraremos entonces esa entrega y cobertura. No vistamos un santo para desvistiendo a otro. Hablemos con honestidad y con una debida convicción en pro del bien común y debatamos de una vez por todas la reforma del sistema de pensiones, que hoy está paralizada en el Senado. Los políticos tenemos el deber de liderar y mirar hacia el futuro y no quedarnos en la inmediatez y en el día a día. No puede ser que no estemos dedicando nuestro esfuerzo en perfeccionar o modificar en lo que sea necesario un sistema que ha demostrado hacer agua en consideraciones al mercado laboral chileno. No es viable seguir poniendo estos parches, echándole mano al dinero de las personas que han ahorrado durante toda su vida, en vez de dedicarnos a lo que realmente importa. Por último, deben pagar impuestos porque estos dineros nunca han pagado impuestos. ¿Cómo se nota que nunca han hecho una liquidación de sueldo? He dicho, señor presidente. Muchas gracias, diputado Undurraga. Le ofrezco la palabra al diputado don Boris Barrera y luego al diputado don Miguel Mellado. Gracias, presidente. Hace una semana, el Gobierno, a través del ministro de Hacienda, Ignacio Briones, anunció que no existe la posibilidad de extender el ingreso familiar de emergencia, el IFE, en contra de lo que están exigiendo nuestros vecinos en el distrito y en muchos otros a lo largo del país. Sin duda, señor presidente, estamos en presencia de una autoridad y un gobierno, como lo he dicho otras veces, cuya identidad es el desprecio por las personas, que no tiene idea de las necesidades de la gente en las poblaciones. Al parecer, tampoco tiene idea de que la pandemia aún está presente y que al temor a contagiarse se suma la incertidumbre por la inestabilidad laboral en un país donde la cesantía está lejos de dar un respiro. Hablamos entonces de un beneficio del Estado insuficiente, que costó mucho poder mejorarlo y que duró poco. ¿Qué debimos hacer entonces para aliviar en parte la angustiante situación económica de miles de chilenos y chilenas? Obvio, sacar adelante el primer retiro del 10% de los fondos previsionales. Es decir, y es lamentable, las y los trabajadores tuvieron que recurrir a sus ahorros para atenuar en algo su situación económica, ante una política mezquina que solo vela por los intereses de los grandes empresarios y las AFPs, las mismas que no se escandalizan cuando la rentabilidad es negativa y los fondos de los trabajadores se pierden por millones. Fue impresionante, señor presidente, cómo el retiro del primer 10% significó una inyección directa a una economía en picada. Más de 13.400 millones de dólares que dibujó la sonrisa de los agoreros economistas del apocalipsis. De eso, a través de su intermedio, señor presidente, el señor ministro Briones sabe mucho porque tiene el detalle, con RUT incluido, del gasto de cada uno de los chilenos y chilenas. En todo caso, la Cámara del Comercio ya había anunciado que el 95% de las personas lo utilizó para comprar alimentos, pago de crédito, servicios básicos, educación y productos de primera necesidad.
¿Cuál es la realidad ahora de las y los trabajadores? Pues la misma. El gobierno ofrece migajas como el reajuste salarial. La pandemia no está completamente controlada. Se acerca un mes con una alta carga afectiva. La gente la sigue pasando mal. Las ollas comunes en nuestras poblaciones se mantienen y donde se ha instalado la idea colectiva de que se trata de mis ahorros, de un sistema previsional que solo sirve para engrosar las arcas de los grandes grupos económicos. Por eso y mucho más se justifica el segundo retiro de los fondos previsionales, por lo que nuestra bancada votará a favor de esta iniciativa, sin dejar de decir que rechazamos algunas indicaciones de parlamentarios de derecha que pretendieron restringir este retiro y rechazamos también categóricamente los anuncios de amenazas de este insensible gobierno de recurrir al Tribunal Constitucional. Aunque estoy seguro que frente a eso el pueblo sabrá responder como lo ha hecho hasta ahora frente a las malas políticas de este mal gobierno. He dicho, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Barrera. Le ofrezco la palabra al diputado Miguel Mellado y luego a don Manuel Monsalve. Tiene usted la palabra. Gracias, presidente. La verdad, yo quiero refrescarle la memoria a los diputados y a la gente que nos está viendo. En abril de este año, nosotros decíamos que en mayo ya estábamos listos, hablamos de la nueva normalidad incluso. Y resulta que en julio, cuando teníamos un IMASEC de menos 15%, estábamos con falta de plata en la caja. La gran mayoría de los chilenos estaban confinados y sin poder tener sus ingresos. 800.000 chilenos estaban en el fondo de cesantía. Había creciendo la cesantía y que está llegando a 1.800.000 personas ahora. Y ahí nosotros, y fui uno de los primeros que dio aprobación de la idea de legislar para que avance el primer retiro, ustedes se acordarán. Y ahora estamos en noviembre. Muchos meses después del inicio de esta pandemia y de cuando creíamos que íbamos a estar desconfinados. Y el primer retiro sacó 20.000 millones de dólares a la calle. Si ustedes ven en el Banco Central cuántos billetes de circulación hay en estos momentos, billetes y monedas de circulación, 78.000 millones de dólares en la calle. Por eso el crecimiento del IPC es 0,7 el último mes. ¿Por qué? 20.000 millones de dólares del primer retiro, 13.000 millones de los créditos FOGAPE, el bono de clase media y créditos de clase media, los bonos de los independientes y los créditos independientes, el IFE, el subsidio del empleo. No es que el gobierno no haya hecho nada. Nadie creía que la pandemia iba a durar tanto como ha durado hasta el momento. Gracias a Dios, ayer se vio de que había una vacuna que protegía el 90% y que podía estar, y que Chile había firmado convenio con ellos, ojalá de enero en adelante, porque esto significaría un repunte económico para Chile y el mejoramiento de los empleos. Pero también falta, claro que falta, pero dicen en la encuesta, en la CADEM de ayer, lunes, donde el 43% de la gente que hizo el primer retiro lo ocupó para gastos, fíjese. El 19% lo tiene guardado, el 36% lo ahorró y la inversión. ¿Es plata suya? Claro, pero estaba destinada para el ahorro. O sea, lo que hizo es, sacó de este bolsillo el ahorro para su jubilación y lo colocó en este otro bolsillo del ahorro para gasto. Ahí lo tiene. Y también en el segundo retiro, ¿qué va a hacer? El 50% de los que retiran van a hacer lo mismo para ahorro, o sea, de este bolsillo para su jubilación van a pasar al bolsillo para el gasto. Y el 8% dice que va a retirar porque no va a pagar impuestos. Y creo que eso no es bueno. No es bueno que gente como nosotros, como los diputados, como los ministros, que tienen un buen pasar, no tengan que pagar impuestos porque retiran sus ingresos, sus jubilaciones, su plata de jubilación. Eso no es correcto y vamos a insistir en eso, pero también a que el retiro sea informado, que usted vea cada uno de esos. Vamos a aprobar la idea de legislar toda la bancada de Renovación Nacional, pero vamos a colocar algunas indicaciones en comento. Muchas gracias, diputado Mellado. Le ofrezco la palabra a don Manuel Monsalve. Y como ya fui insistente en el tema de la mascarilla, llamo al orden a la diputada Girardi. Llamo al orden al diputado Fonsalía. Y por favor cumplamos con el protocolo de ocupar la mascarilla. Le ofrezco la palabra al diputado Manuel. Toda esta transmisión que está en directo de la Cámara de Diputadas y Diputados, vamos a seguir, por supuesto, escuchando los argumentos que cada diputado va a dar sobre su votación en un ratito más, porque estamos con Conti Garen, que está en Valparaíso, precisamente con el presidente de la Comisión de Constitución, Matías Walker. Conti. Hola,
Julio, buenos días. Sí, me encuentro en el Congreso. Está en plena discusión el segundo retiro del 10% y me encuentro con el diputado Matías Walker. Diputado, ¿cómo está el ambiente en la sala? ¿Qué nos puede comentar sobre eso? Hola Constanza, saludos a Julio César, a Montserrat. Bien, estamos muy optimistas. Yo creo que hoy día vamos a tener una gran votación. Necesitamos 93 votos para aprobar el segundo retiro del 10% en la Cámara de Diputados. Yo creo que vamos a superar los 100 votos. Este no es un proyecto contra el gobierno. Hay muchos diputados de Chile Vamos que han entendido que la gente necesita poder tener derecho a elegir un segundo retiro. Las mujeres que hoy día han salido del mercado laboral, los adultos mayores, las personas que están desempleadas, las personas que están en capitales regionales bajo cuarentena, necesitan hoy día poder recurrir a estos fondos ante la ausencia de renovación de medidas de ingreso de emergencia en beneficio de las personas de clase media y los sectores más vulnerables. Diputado, ¿qué tal? ¿Cómo está? A ver, yo creo que hay varias voces, hay varias voces. Hoy día veía a David Bravo, que no es precisamente una persona oficialista, de hecho fue quien encabezó la reforma del sistema de pensiones o el proyecto de la presentación para el gobierno de Michelle Bachelet. Él señala que este es el peor golpe que se le puede dar a las pensiones de las personas. Si bien el primer retiro del 10% era algo que el sistema y las pensiones no iban a resentir tanto, el segundo es un golpe final para los pocos ahorros que tiene la gente. Pensando también en el futuro, además de la urgencia presente, ¿cómo se va a reponer? ¿Cuál es la idea que tienen ustedes como legisladores respecto a los que se jubilan en 3 años más, en 4 años más, en relación al monto de sus pensiones? Porque me imagino que aquellas personas no van a alcanzarle el 6% que se pretende aumentar con la reforma de pensiones. Pero ¿qué pasa con aquellas personas siendo responsables en cuanto a la proyección si es que se aprueba este segundo retiro? No, se le cortó el retorno, recién lo tiene ahí. Se la hago más cortita. Diputado, ¿me escucha? ¿Está escuchando, diputado, ahora? Sí, es que justo se le cortó, entonces le pusimos otro retorno. ¿Está escuchando ahora, diputado? ¿Diputado nos escucha o no? ¿Ahora sí? No, estoy... Ya, solo Conti, ¿qué pasa efectivamente? Sí. Porque hoy hay especialistas como David Bravo que señalan que este es un golpe muy grave a las pensiones de las personas. ¿Cómo se va a reponer? ¿Cómo se va a reponer este dinero para aquellas personas que, por ejemplo, se pensionan en 3 años más? ¿Escuchó, diputado, ahora? No. Preguntan sobre las pensiones. ¿Cómo se van a reponer las pensiones pensando en gente que se va a pensionar en 4 años más, por ejemplo? Hay expertos que dicen que esto es un golpe para esa gente. Bueno, nosotros estamos incorporando un mecanismo específico que es un aumento de cotización voluntaria de cargo del empleador de un 5% en este mismo proyecto que esperamos votar hoy día, precisamente para evitar el impacto en las pensiones. Y yo espero que se llegue a un acuerdo en el proyecto de reforma previsional que nosotros despachamos de la Cámara de Diputados en enero. Ha estado 10 meses en el Senado. Yo espero que ese proyecto se vote porque, al igual que el proyecto de la presidenta Bachelet, establece un aumento de cotización de carácter obligatorio con mecanismos de solidaridad, tanto en favor de los que hoy día reciben menos remuneraciones, como también en favor de cientos de miles de jubilados que se pensionaron bajo pésimas condiciones, bajo el sistema de AFP, lo que se denomina solidaridad intergeneracional. Diputado, ¿nos escucha ahora o no? Montserrat, la escucho perfecto. Ya, qué bueno. A ver, lo que pasa es que aquí hay una cotización voluntaria para reponer los fondos. Esa es la propuesta de este segundo retiro. Pero es voluntaria y me acaba de decir que usted queda a cargo del empleador. Es decir, es súper frágil eso. ¿Qué incentivo real va a tener un empleador que está además medio quebrado con la pandemia para voluntariamente imponerle 5% más a la persona?
Lo que pasa es que este es un mecanismo específico para efectos del segundo retiro y que puede ser convenido por el empleador con el trabajador. Pero por eso es tan importante el proyecto de reforma previsional que se está votando en el Senado de Montserrat. Como usted sabe, establece un aumento de cotización que es gradual, precisamente para no producir un efecto en el empleo, y que es de cargo del empleador también porque va a ser gradual. Y ahí la discusión está, ¿qué porcentaje se destina a las cuentas individuales y qué porcentaje se destina a solidaridad? Ya, pero eso es la reforma de pensiones, pero mi pregunta, mi duda es para decirle a las personas, una persona que se jubila en 2 años más, en 3 años más, ¿tiene alguna factibilidad real que el empleador le pueda imponer 5% más para reponer algo de sus fondos? Bueno, eso se puede convenir, depende obviamente de las condiciones de cada empresa, de cada empleador y de cada trabajador. Pero esa fue una indicación que propusieron diputados de Chile Vamos, el diputado Jorge Alessandri, y que nosotros acogimos, porque creo que es muy importante darle transversalidad a esta votación. Y obviamente lo que estamos acordando en el Senado, y yo espero que de una vez por todas se vote, porque venimos con esta discusión desde el año 2017, insisto, Montserrat, es una cotización obligatoria, que va a ser gradual en el tiempo, a la razón de un porcentaje, un 1% en el año, cosa que los trabajadores no tengan impacto en sus pensiones futuras, pero al mismo tiempo podamos establecer mecanismos de solidaridad. Sí, lo que pasa que, perdone, pero yo encuentro que ahí hay que decirle la verdad a la gente. Encuentro un poco ingenuo pensar que va a haber una solución tan inmediata. Es decir, un poco ingenuo pensar de que hay un mecanismo de cotización voluntaria del empleador para que logre compensar lo que va a sacar. Entonces, la verdad es que para aquellas personas que se van a jubilar luego, si no hay un cambio profundo del sistema de pensiones profundamente y estructuralmente, y si sigue algo parecido a lo que hay hoy día, sus pensiones van a ser más bajas aún. Siento que eso hay que decirlo. Totalmente de acuerdo. Montserrat, totalmente de acuerdo. Por eso es tan importante aprobar este proyecto que viene del año 2017, que presentó la presidenta Bachelet, porque establece, entre otras cosas que hemos estado conversando con el gobierno, la posibilidad, por ejemplo, que en el caso de las mujeres exista un bono de 3 unidades de fomento en beneficio de todas las mujeres. Por eso hemos propuesto una pensión universal que se pueda complementar con los ahorros de los trabajadores. Eso nos parece fundamental, eso sí tendría efecto inmediato. Lo que estamos discutiendo hoy día en la Cámara es una situación excepcional debido al estado de catástrofe, porque el gobierno terminó de pagar el IFE la semana pasada, en octubre, porque no ha repuesto, por ejemplo, un nuevo bono de clase media que tuvo efectos muy limitados, porque no ha establecido la posibilidad de un préstamo blando. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy día? Que tenemos miles de mujeres que salieron del mercado laboral, pensionados que lo están pasando muy mal, tenemos la situación de muchos desempleados, capitales regionales que siguen en cuarentena, y necesitamos una respuesta hoy día. Y si las respuestas no vienen del Ministerio de Hacienda, tienen que venir de esta sede del Congreso Nacional. Bueno, estamos discutiendo algo bien interesante, ¿no?, que tiene que ver con la gente además que se ha quedado sin dinero, pero uno piensa, si saca cuentas, ¿no es cierto?, que la gente, esos 2 millones de personas que se les acabó el dinero, tenían menos de 1 millón de pesos. Menos de 1 millón de pesos para, en promedio, tener una renta de pensión de 30 años, 25 años. Por lo tanto, estamos hablando de personas que estaban en una situación muy precaria y vulnerable. Entonces, uno entiende que si el Estado de Chile hoy día, ¿no es cierto?, en octubre, noviembre del 2020, no es capaz de hacerse cargo de estas personas, tiene 20 años para poderse hacer cargo de estas personas, porque hoy día, con lo poco que tenían, salieron adelante. Uno entiende que esa es la conversación, porque yo no entiendo a Bravo, de verdad que no entiendo al señor Bravo, de David Bravo, porque la conversación es esta, es tanto el estado de vulnerabilidad que están algunos afiliados que están recogiendo su plata para salvarse hoy día, pero el Estado tendrá que apoyarlo y está ganando tiempo para poderlos apoyar, igual como iba a tener que ser en unos años más, Matías. Yo creo que esa es la lógica, ¿no?
De todas maneras, Julio, yo estoy totalmente de acuerdo. Es cierto, y a la gente siempre hay que decirle la verdad. Hay 1,9 millones de afiliados que no van a poder acceder a un segundo retiro porque ya retiraron todo. Pero son precisamente los afiliados que tenían menos de 1 millón de pesos de ahorro. Y eso no les iba a alcanzar a jubilar bajo el sistema de AFP. Iban a terminar recurriendo de todas maneras al pilar solidario. Ahora yo entiendo a David Bravo porque él hizo una propuesta muy seria. La Comisión Bravo, el gobierno de la presidenta Bachelet, y el diagnóstico fue: tenemos que aumentar la cotización. Y en eso estamos todos de acuerdo. Y ojalá que se apruebe ese proyecto. Nosotros ya aprobamos en la Cámara de Diputados hace 10 meses. Ojalá con un mayor porcentaje de solidaridad. Terminar con este sistema individualista que cada uno se rasca con sus propias uñas. Perdónenme que lo diga en buen chileno. Incorporando, por supuesto, incentivos al ahorro. Pero es muy importante ver cuál es la situación hoy día. Ayer llegaron a un acuerdo en el Senado de establecer un nuevo ingreso familiar de emergencia si viene un segundo brote de contagio. Eso está pronosticado para el próximo año, para abril. Sí. Pero ¿qué hacemos con la gente vulnerable hoy día que no puede salir de sus casas? Esa es la situación. Y por eso hemos tenido que llegar a esta respuesta que nunca hubiésemos querido, que recurrir nuevamente a los ahorros de los propios trabajadores. Lo que pasa, diputado, es que lo que yo digo que no entiendo, Bravo, es que la lógica del 2017 no es la lógica de la pandemia del 2020, post estallido social. O sea, también uno tiene que salirse del escritorio, digamos. Cuando la gente saca, la gente está pidiendo sacar su dinero, no es porque quiera. Nadie quiere en Chile que la gente se gaste su ahorro. O sea, el que dice eso es de toda lógica. Yo no he escuchado nunca a una persona, que diga que quiere, que encuentra óptimo que retiren los fondos y que gaste su... No existe esa persona. Lo que pasa es que se está tratando de paliar una situación donde el Estado no ha podido llegar hoy día. Está Camila Vallejo hablando. Matías, le queremos agradecer esta conversación contigo en la mañana porque tenemos que hacer un pequeñísimo alto, pero volvemos con el Congreso Nacional porque en cualquier minuto se va a votar este retiro. 11:23. Si tienen que ir al supermercado, aprovechen las ofertas del Club Ahorro Unimark, ya que tienen descuentos realmente increíbles. Atención, que esto sí que les va a gustar. Lomo liso o vetado, importado, envasado o vacío, categoría B, excluye premium, a solo 7.990 pesos el kilo. Ahorras 1.409 pesos y a solo 7.490 pesos el kilo pagando con tu tarjeta Unimark. Y no te olvides de descargar la app Club Ahorro y activar tus cupones de descuento. Unimark, el supermercado de todos los chilenos. Atentos estamos entonces a la votación en la Cámara de Diputados del segundo retiro del 10%. Se unen a nuestro debate, a nuestro propio hemiciclo aquí contigo en la mañana, la diputada de Renovación Nacional Camila Flores, el diputado de Federación Regionalista Verde Social, el diputado Jaime Mulet. Jaime, diputado, cuéntenos un poco qué significa y cómo ve usted este tema del impuesto que podría implicar o que podría incluirse como una indicación a este segundo retiro del 10%. Mire, un buen punto. Yo creo que las altas rentas deberían pagar impuesto en el retiro. La duda es si son sobre 2,5 millones mensuales o más elevado, pero creo que efectivamente, como las cotizaciones previsionales no se paga impuesto del 10% que descuentan, creo que las altas rentas de las personas que no han visto disminuido sus ingresos deberían pagar impuestos. Yo no me complico en eso, creo que es lo justo. Estamos hablando de gente que gana más de 3 millones de pesos mensuales o más. Y creo que sería lo justo hacerlo. Ya, en ese sentido está bien. De manera que no me complica. En ese sentido está bien mezclada la votación, porque hay quienes en el oficialismo están en contra, otros a favor, y en la oposición también. Ahí, en ese sentido, hay una diversidad de opiniones al respecto. Jaime Mulet, ¿de acuerdo? Camila Flores, ¿de acuerdo o en contra de cargar impositivamente este segundo retiro en algún tramo de ingreso?
Yo la verdad, Montserrat, aprovecho saludarte, saludar también a Julio César, a Jaime. Yo la verdad estoy en contra. Yo creo que son tantos los impuestos que pagamos en el país que además sumarle impuesto en este caso al retiro me parece que es una contradicción. Acá lo que queremos finalmente es que la gente pueda retirar esos ingresos y no pague impuestos. Yo voy a votar en contra esa indicación porque mira, hoy día es tan relativo respecto de los altos salarios. Hay muchas personas que efectivamente pueden ganar 2,5 millones de pesos, pero a lo mejor esa misma persona que tiene ese salario tiene que hacerse cargo de ayudar a lo mejor a un hijo que está desempleado, a otro integrante de su familia y tiene que hacerse cargo probablemente de los gastos, no solamente que tiene esa familia, a lo mejor otros integrantes más y apoyar quizás a los padres porque tienen bajas pensiones, en fin. Yo creo que esto tendría que salir, ojalá, espero que así sea, sin el pago de impuestos, porque te insisto, hoy día esos altos salarios son muy relativos. Escuchemos a Lincoln, que está hablando en el Congreso muy agitadamente. No tienen un peso en sus cuentas, no porque no hayan trabajado, sino porque han tenido que trabajar a través de honorarios, de boletas, o simplemente porque los patrones o las empresas, y en el mundo campesino también se da, declaran y no pagan sus... Le cortan el micrófono cuando se pasa el tiempo. Muchas gracias, estimadísimo diputado. Corresponderá el uso de la palabra al diputado de Renovación Nacional del distrito número 15 de la región de O'Higgins, don Diego Chalper Sepúlveda. Diputado Chalper, tiene usted el uso de la palabra. Gracias, presidente. Presidente, es cierto que hay algunos en este Congreso que están aprovechando el sufrimiento de los chilenos para empujar agendas que en circunstancias normales no contarían con el apoyo que hoy tienen. Para algunos en esta sala no se trata de empatizar con el drama humano ni evaluar mesuradamente las distintas alternativas. Para ellos se trata únicamente de debilitar el ahorro individual. Por eso no se arrugan para decir que este proyecto quiere interpretar la voz de la gente y al mismo tiempo reclaman que el 6% de la cotización adicional de la reforma previsional no llegue a la cuenta de los trabajadores, sino a las arcas del Estado. Por eso, presidente, no hay pudor para mantener frenada la reforma previsional, aunque eso signifique dejar a varios adultos mayores sin un aumento en su pensión. Acá estamos en presencia de un salvataje individualista extremo, con una izquierda que, lejos de promover la seguridad social y el ahorro obligatorio, conquistas del mundo del trabajo de antaño, hacen propio el más profundo de los neoliberalismos, donde detrás de una supuesta libertad de elegir, lo que hay es la desesperación del sálvese quien pueda. Y con un gobierno que, carente de iniciativa, de capacidad de articulación, de liderazgo, al fin observa impávido el devenir de los hechos, pretendiendo que otros hagan la tarea que a ellos les corresponde. Presidente, detrás de toda esta trama todavía subsisten demasiados chilenos y chilenas que están sufriendo con esta crisis, que se sentían de clase media pero repentinamente han vivido en carne propia la fragilidad de su condición. Abruptamente han irrumpido sus precariedades de muchos profesionales, de muchas familias, de muchas personas en los sectores rurales y urbanos de la región de O'Higgins. En la oposición le echan la culpa a la falta de liderazgo del gobierno. En el gobierno y en el oficialismo criticamos la obstrucción de la oposición. Lo cierto es que la política, en estas coordenadas de cortoplacismo, irreflexión y polarización, está fracasando sin distinguir color político. Es cierto que lo que hoy decidiremos debilita el futuro ahorro, pero es imposible pensar en ahorrar cuando el futuro próximo se ve tan oscuro y cuando se siente el abandono y la angustia. Son demasiados los que no han recibido la ayuda necesaria para pensar si quieren sobrevivir el día a día. Y hasta acá no veo una alternativa contundente para hacernos cargo de eso. Por eso, como bancada de Renovación Nacional, decidimos reconocer esa realidad, hacernos parte de la tramitación, presentar indicaciones y trabajar arduamente para que se lograra el mayor equilibrio posible entre contribuir a la falta de liquidez actual y promover la recuperación de esos fondos en el futuro. Por lo mismo, y honrando en ese trabajo, he decidido votar a favor de la idea de legislar y aprobar las indicaciones que se han presentado por parte de nuestros diputados. Confío que asumamos entre todos la responsabilidad de sacar adelante una reforma previsional que aliente a las personas a recuperar estos fondos, a tener una mayor responsabilidad previsional, a dejar de imponerle por el mínimo a los trabajadores vulnerables y a construir una jubilación más digna para todos los chilenos. He dicho, gracias, señor presidente. Voto a favor, entonces, según lo que vemos de Diego Chalper, con las indicaciones que salieron de la Comisión de Constitución. Sin embargo, hay algo que podría responder Jaime Mulet. Él señala que, cuando comenzó su alocución, que señala que la oposición o la izquierda
está asumiendo una posición de las más neoliberales al estar promoviendo entonces este segundo retiro del 10%. ¿Cómo lo ve, Jaime Mulet? Mire, muchas gracias, Montserrat. Mira, creo que la verdad es que el retiro de los fondos de pensiones, pese a ser el autor del primer proyecto del 10%, siempre, al menos yo lo vi como una alternativa después de otras. La alternativa natural, normal, si hubiéramos tenido un gobierno que empatice con la ciudadanía, hubiese sido de ir con ayuda, con endeudamiento público, con los fondos soberanos que tenía el país. Se le dieron múltiples formas al presidente Piñera y al ministro Briones y nunca quisieron. Yo, para serte bien honesto, que hice el primer proyecto, no me imaginé nunca que tan rápido íbamos a estar aprobando un segundo. Pensé que el gobierno iba a entender la gravedad del problema y iba a llegar con ayudas con base amplia de apoyo a millones de chilenos y chilenas, como lo han hecho los países con gobiernos normales, digamos, no solamente los países más ricos. Pero aquí la falta de empatía por parte de un ministro de Hacienda que no entiende el problema y de un presidente de la República que aparentemente tampoco, pues nos obliga a presentar esto. No hay otra alternativa hoy día. ¿Cómo vamos a ayudar a la gente que la está pasando mal en nuestro país? ¿Cómo va a enfrentar, digo yo, la Navidad? ¿Cómo va a enfrentar a sus hijos si no tiene empleo o está cuarentenado? ¿Cómo va a enfrentar un mes tan difícil, además, por esos hechos simbólicos importantes como son la Navidad, por ejemplo? Porque el problema de ingresos es un problema que reconocen hoy día todos. Cuando presenté el primer proyecto, todos dijeron que era una locura. Mire lo que está pasando ahora. Acabo de escuchar a Chalper, que era muy opositor, y hoy día se une. Teníamos razón en dos cosas: que faltaba dinero y que el gobierno no estaba haciendo el trabajo. De manera que no nos queda otra. No es la mejor opción, pero no nos queda otra porque tenemos un gobierno, la verdad, fallido. Seguimos haciendo la rotativa entonces de diputados, nuestro propio hemiciclo aquí contigo en la mañana. Camila Flores, muchas gracias. Jaime Mulet, también muchas gracias por conversar con nosotros. Abrimos otro panel político, Julio. Muchas gracias. Claro que sí, porque está acá con nosotros el senador Chaguán, que estamos viendo, senador, muchas gracias. El senador Osandón, muchas gracias, senador Osandón. Ahí está Álvaro Elizalde, también presidente del Partido Socialista. Y ahí está el alcalde Tamayo de Cerro Navia con nosotros. Alcalde, ¿cómo está usted? Vamos a ir pimponeando entre los cuatro. También vamos a ir hablando con gente en Valparaíso y también vamos a estar escuchando algunas intervenciones en el Congreso. Vamos a ir matizando intervenciones en el Congreso y vamos a ir poniendo, ¿no es cierto?, en pantalla a uno de nuestros invitados de panel con un invitado que tengamos en Valparaíso. Vamos a arrancar con Leonidas Romero, diputado de la República, y Álvaro Elizalde, senador del Partido Socialista. Álvaro, ¿cómo ve esta votación, esta situación y cómo la ve para el Senado? Bueno, es evidente que ante la falta de acción del gobierno con una protección adecuada conforme a las dificultades que están viviendo las familias chilenas, ha sido necesario recurrir a esta iniciativa, la aprobación del primer retiro del 10%, que permitió que las familias tuvieran recursos de manera rápida, y este segundo retiro, que vamos a votar favorablemente. Eso no obsta que nosotros creemos que el esfuerzo aquí lo debería haber hecho el Estado. De hecho, hay 1.900.000 afiliados que no van a poder retirar ahora siquiera un peso, porque ya retiraron la totalidad de sus ahorros en el primer retiro. Y hay más de 4 millones que van a poder retirar un monto significativamente inferior. Y esto da cuenta que efectivamente aquí lo que se requiere es una acción decidida del Estado para proteger a las familias chilenas y para garantizar sus ingresos. Lamentamos que el gobierno no haya escuchado, valoramos que quienes se opusieron tenazmente al primer retiro hoy estén manifestando que van a votar a favor. Eso da cuenta que efectivamente han tomado conciencia del drama que están viviendo las familias chilenas, y creo que se va a aprobar tanto en la Cámara como en el Senado este segundo retiro, pero eso no obsta que está pendiente, Julio César, que el Estado se haga cargo de proteger a las familias de manera clara y nítida, y nos gustaría ver de parte del gobierno una actitud distinta y una disposición no solo a escuchar, sino que implementar las propuestas que le hemos formulado. Estamos en Valparaíso con Leonidas Romero, diputado de la República de Renovación Nacional. Leonidas, escuchábamos con atención que hasta hace unos días usted estaba en contra de este retiro, pero al parecer hoy día ha tomado otra posición, otra postura. ¿Por qué no nos cuenta, diputado, por favor? Gracias. Hola, buenos días. Sí, efectivamente, mire, yo fui uno de los pocos diputados que en el primer retiro
diputado de gobierno voté a favor, porque la verdad es que había mucha gente que estaba pasando mal, pero el gobierno sigue llegando tarde y en forma deficiente. Yo hasta el viernes decidió a votar de esa manera, pero empecé a averiguar, ver en qué forma el gobierno, el ministerio, el ejecutivo en general está por mejorar las condiciones de mucha gente que lo está pasando mal, mucha gente que no ha recibido un peso, que el bono COVID y el IFE 1, 2, 3, todos los beneficios no lo han recibido. Doy como ejemplo lo siguiente, lo sigo insistiendo. Por ejemplo, los suplementeros, que a nivel nacional son cerca de 5.000. La gente que vende el diario en las plazas, en un kiosco, en la calle, curiosamente no están considerados dentro de este grupo de vecinos que pueden recibir estos bonos. Hay muchos trabajadores en micro, pequeñas empresas que tampoco lo han recibido. Por lo tanto, después de entregarme los antecedentes y ver que no ha mejorado nada, cambié. Yo no estoy votando por presión, a mí nadie me ha pedido ni me ha exigido nada. No estoy siendo populista, como dijeron la primera vez, estoy votando en conciencia. Yo vengo de una familia humilde, sé lo que pasarlo mal, mi padre fue obrero en la ANACAR, por lo tanto, con conocimiento de causa, y por eso tomé la decisión ayer, y de hecho viajé ayer tarde desde Coronel a Valparaíso en mi vehículo particular, para estar presente en esta votación y en la discusión del presupuesto del próximo año. Diputado, ¿por qué? Es que llama la atención, acá hay una crítica transversal del oficialismo y de la oposición de que el gobierno no ha implementado las medidas suficientes para ir en ayuda de la gente. ¿Por qué? ¿Por qué el gobierno no lo hace? Bueno, ¿Cuál es su diagnóstico? A ver, es que el gobierno, Sebastián Piñera, la verdad está preocupado, no sé de qué cosa. Estuvo preocupado de felicitar hasta hoy día presidente Biden en Estados Unidos, en circunstancias que todavía oficialmente no se ha reconocido el triunfo de él. Está preocupado de cosas que no tienen importancia, no se ha preocupado, por ejemplo, de la Araucanía, no se ha preocupado de entregar recursos a los que lo necesitan. Hoy día hay personas que lo están pasando bien, hay personas que no han perdido el trabajo, tienen buenos sueldos. Por eso yo estoy y voy a votar a favor de que todas aquellas personas que retiren y que tengan muchos recursos en el fondo de pensiones paguen un impuesto. Hoy día hay que sancionar a aquellos que retiraron plata. Yo tengo entendido que hay incluso parlamentarios que sin tener ninguna necesidad retiraron su 10% y capaz que lo hagan nuevamente. Bueno, ellos tienen que pagar un impuesto para que mañana, cuando se necesiten más recursos, también lo tengamos a nivel nacional para ir en ayuda a la gente que más lo necesita. ¿Hay parlamentarios que han retirado el 10%, senador Elizalde? Porque hay funcionarios públicos, no, usted pero habla no... con el diputado Leonidas Romero. Yo estoy planteando que circula en la opinión que habrían algunos parlamentarios que habrían retirado esto. A mí no me consta, pero si fuera así y van a retirar hoy día, bueno, que paguen un impuesto. Si hay personas que tienen buenos sueldos, que no han perdido el trabajo y que quieren retirar para depositar en APB o en otro fondo, bueno, que paguen un impuesto para que mañana, cuando la gente más humilde necesite, tengamos recursos suficientes para ir nuevamente en apoyo de ellos. Le pregunto nuevamente al senador Elizalde, más allá de que no está prohibido, pero no sé si usted ha escuchado y no sé qué le parece si es que hubiese parlamentarios que retiraron el primer 10%. Bueno, yo no retiré el 10%, primero porque no lo necesito y en segundo lugar porque me parece que si aprobamos una reforma tan controversial como esta, no podíamos después beneficiarnos nosotros mismos con esta reforma. Así que, y tengo entendido que la gran mayoría de los parlamentarios no retiró. Algunos pocos, se comenta, habrían retirado, pero ahí yo comparto lo que plantea el diputado Romero. Es decir, si efectivamente alguien que tiene alto ingreso retira estos recursos, no olvidemos que cuando cotizó se le bajó de su base tributable, es decir, de la base de cálculo de su impuesto, se le descontó el aporte a las pensiones. Y eso no forma parte de su base tributable. Entonces, desde esa perspectiva, si ahora retira y tiene alto ingreso, lo lógico es que aporte con algo al Estado, porque eso permite financiar políticas públicas y sociales en favor de quienes realmente lo necesitan. Y creo que en ese sentido hay que mantener un sentido básico de solidaridad. Hay que entender que la crisis que estamos viviendo requiere el esfuerzo de todos. Y obviamente que tienen más altos ingresos pueden y deben contribuir a ayudar a quienes tienen menos ingresos. Claro, que el tema es distinto al que pone la plata en un fondo B, se va a ir a una APB, fondo 2 se va a una APB y puede sacarle incluso un premio al Estado por eso. Así es. Versus alguien que a lo mejor retira y tiene un sueldo alto y tiene necesidad. Por eso ahí son
Bueno, ahí se ha planteado... Es distinto, digamos. Se ha planteado, por ejemplo, que una persona que aporta una APB, es decir, que retira la plata de las pensiones y aporta APB, porque en ese caso tiene un descuento tributario. Lógico. Es decir, el Estado le devuelve plata. Lógico. Entonces lo que se ha planteado es que en el global complementario, es decir, el impuesto que se paga año a año, se realiza un recálculo. Porque sería absurdo que una persona retirara recursos, que no los necesita, los mete a APB y descuenta impuestos de sus ingresos y entonces el Estado le devuelve plata. Eso obviamente constituye un abuso. Fue advertido en la primera tramitación y yo creo que eso debe corregirse en la segunda tramitación porque efectivamente, o sea, no solo no paga impuestos, sino que además el Estado le devuelve plata y es plata que se requiere para financiar el gasto social en favor de quienes realmente lo necesitan. Así es. Bueno, les agradecemos a los dos. Muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias. Yo le quiero, por último... Sí, Leonidas, por favor. Por último, decir, mire, no nos enfoquemos en la gente que tiene recursos. Preocupémonos los que realmente lo están pasando mal, que no tienen un peso para vivir el día a día. Esa es mi preocupación y por eso voy a votar a favor de este retiro segunda vez. Muchas gracias, Leonidas. Y que el gobierno se haga cargo, Julio César, eso es muy importante, porque no podemos seguir con la plata de los propios trabajadores enfrentando la crisis. Aquí se requiere un esfuerzo real, efectivo de parte del Estado, más cuando Chile tiene ahorro y capacidad de endeudamiento. Le agradecemos a los dos, muchas gracias. Son las 12:16, Monse. Vamos a hacer un pequeño corte y vamos a seguir adelante. Nos queda programa, vamos a estar pimponeando desde las intervenciones en la Cámara de Diputadas y Diputados con nuestros panelistas a través del Zoom y con nuestros invitados en el Congreso Nacional. Quédese con nosotros, volvemos de inmediato. Las clasificatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022 están en exclusiva por CDF HD y Estadio CDF. Disfruta las clasificatorias más reñidas del mundo y a los astros de las selecciones más potentes del... Diputado Gabriel Silver. A ver, senador, usted era partidario del primer retiro. ¿Qué le parece este segundo retiro? ¿El gobierno tiene ya algún espacio? Porque ustedes todos están pidiendo más medidas del gobierno. Más beneficios, más IFE o más algún otro instrumento para ir en ayuda de la gente. ¿El gobierno ya no tiene ni un espacio para llegar a tiempo y tratar de echar para atrás un proyecto que el gobierno ha dicho que no está de acuerdo? Hola, mira, ¿sabes? Es que aquí hay un tema. Estamos como en una situación entre blanco y negro, porque si el gobierno no ha querido, ¿no es cierto?, dar una solución de plata para todo el sector medio, que son las personas que les va a corresponder este segundo retiro, porque en el fondo aquí hay un tema conceptual. Esta es una medida de emergencia y lo lógico es que las medidas de emergencia se financien con dinero de todos los chilenos para todos los chilenos. El hecho de usar los ahorros de las personas para solucionar este problema, creo que el gobierno está cometiendo un error matemático, porque van a quedar 4 millones de personas que podrían perfectamente llegar a ser todas usuarias de la pensión básica solidaria, y eso es muchísimo más plata que lo que se está planteando hoy día. Lo que sí me preocupa, lo que he visto en el ambiente y ahora mismo al escuchar a algunos parlamentarios, es el nivel de violencia que está agarrando la política chilena. Cuando estamos en una crisis o estamos en pandemia, lo que necesitamos son acuerdos, y no hacernos trampa para ver si le va mal al gobierno o a la oposición, porque al final la gente es la que pierde. Entonces, y veo en los comentarios senador Osandón, en este caso, la verdad es que uno ve un acuerdo bien transversal entre diputados de gobierno y de oposición. Es decir, aquí yo veo llama la atención eso. El acuerdo. Es que el acuerdo está en el resultado final, pero cuando tú escuchas las intervenciones al principio, una máquina de basura hacia el del frente, y este es un tema más que ideológico, es un tema de emergencia. A mí no me gusta, por principio, que se solucione un problema con los ahorros de la gente. Lo que está diciendo Soy Bravo tiene toda la razón. Del punto de vista técnico, sacándolo de lo que está pasando, esto es una muy mala medida para las pensiones de las personas, pero cuando uno le mete el ingrediente, dice, mira, son los ahorros, la gente no tiene que comer, no tiene que abastecer su negocio, tiene que pagar deuda, esta es una medida de emergencia.
Y desgraciadamente no sé por qué el gobierno no ha sacado las cuentas. Han existido un montón de propuestas de distintos economistas para haber parado esto. Yo al principio fui de los pocos, creo que 1, 2 o 3 fuimos los que votamos en el Senado de mi sector a favor del 10%. Así es. Pero era de sentido común. Y esto, a mi juicio, también es de sentido común. Lo que pasa es que hoy día hay que ser súper transparente con la gente, porque estaba escuchando al diputado Walker que habló varias fórmulas para recuperar esta plata y los números no dan tan fácil. Entonces, es una medida de emergencia, pero también es una medida súper riesgosa. Y desgraciadamente se está llegando tarde, porque yo... Pero, ¿sí? Senador, si el Estado hoy día no puede llegar a las personas y las personas con su propia plata, aunque sea poquita, se ha tenido que ayudar, digamos, me imagino que la lógica de todo esto, el espíritu de esto, es que el Estado, que hoy día no pudo ayudar por lo que sea, podrá ayudar con el tiempo a estas personas. O sea, bueno, tiene más tiempo para ayudarlas si hoy día no está llegando, si hay una transversalidad de personas, incluido usted que dice que el gobierno no ha podido llegar a estas personas, porque los tecnócratas sacan cuenta, digamos. Mire Chile como estaba hasta antes de octubre, con puros tecnócratas en todos lados. Se necesita gente que también tome decisiones sobre el país real, Julio, no sobre los porcentajes y las cosas de escritorio, digamos. Pero tú estás repitiendo lo mismo que yo dije, es cierto. Y por eso que dije que no sé por qué sacar las cuentas, porque como el gobierno, el Estado y formulaciones, de alguna manera hay que tratar de recuperar esto. Eso va a ser mucho más caro que haber hecho los aportes un par de meses para salir de esta. Pero ya hoy día, al parecer, el gobierno dijo que no, este proyecto va a ser una realidad, y lo que tenemos que hacer con la reforma previsional, que va a tener que ser modificada, porque seamos súper objetivos, con este cambio va a cambiar mucho la reforma, ver cómo va a recuperar tiempo para que la gente tenga buenas pensiones y el Estado va a tener que ponerse, pues eso es cierto, y hay que hacerlo, es lo que corresponde. Si lo importante es de que, y te digo porque me impresionó algunos discursos de correligionarios de mi partido que partieron como caballo por un lado y terminaron diciendo que votaban a favor. Era una cuestión bien extraña, pegando para un lado o para otro. Creo que ese ambiente hoy día es malo porque estamos en una emergencia grave, y si tenemos ese ambiente, el día del níspero vamos a llegar a un acuerdo de una verdadera reforma previsional que debiera haberse hecho no hace un año, hace 15 años atrás. Preguntémosle al diputado Silver, el Estado hoy día, bajo esta coyuntura o en 20 años más, para una persona que hoy día a lo mejor va a perder su fondo de pensión, va a tener que ponerse igual, y el Estado somos todos los chilenos. A ver, es que yo creo que lo que tenemos que sincerar es que hay un verdadero crimen social, que llevamos 6 años prácticamente discutiendo sobre pensiones, y por distintas diferencias ideológicas, sea el porcentaje de la solidaridad, me refiero si ese 6% es todo solidaridad o es a cuenta de capitalización individual, no hemos avanzado un ápice. Por ejemplo, hoy día se va a discutir si se puede sobrecotizar para devolver esos recursos un punto adicional. Recordemos que de la comisión Bravo, más prácticamente 3 años de esta administración, que hemos perdido 6 años cotizando un 6% adicional sobre el 10% que hoy día cotizamos. Vale decir, 1/3 de nuestras pensiones materializados en ahorro frente a la incapacidad política de ponernos de acuerdo en un sistema previsional distinto. Segundo, en lo que se refiere a tener mejores pensiones. Hoy día hay un desincentivo absoluto para quienes están en AFP para ahorrar. Quienes no cotizan, por distintas razones de la vida, son más vulnerables, van a ser beneficiarios del pilar solidario. Van a recibir en promedio 160.000 pesos sin nunca haber cotizado. Y como digo, uno entiende las razones por las cuales tienen esa situación. Quienes ganan más van a tener APB con un 40% de beneficio tributario, vale decir plata que se ahorran en impuestos. Pero la mal llamada clase media se tiene que ahorrar para su futura jubilación, y al mismo tiempo hoy día se le está pidiendo que solidarice, vale decir, de su plata con quienes de alguna manera de este sector ganan menos. Afortunadamente, hoy día, a partir del estallido social y la presión que hay por legislar respecto a las pensiones, se ha armado esta comisión de exenciones
que al año son cerca de 9.300 millones de dólares, Julio César y Montserrat, y estimamos que si de eso la mitad, yo ya he tenido una reunión con el equipo tributario, 4.000 millones de dólares anuales inyectamos a este sector, a los cotizantes, hay de verdad un incentivo para tener mejores pensiones, vale decir, lo que yo ahorro más un piso mínimo que asegure el Estado. Y eso da cuenta de la expectativa de los chilenos que se merecen en materia de pensiones. Si no, como digo, hoy día la verdad, lo que está detrás de este debate es que para los chilenos es indoloro retirar plata de la AFP porque saben que o rentan muy poco, pueden cotizar 30 años, el 10% de sus ingresos y prácticamente van a tener lo mismo de quien nunca cotizó. Cambio en el equipo, gracias a Gabriel Silver, gracias Manuel José Sandón, se integra Mauro Tamayo y Eduardo Durán. Estamos haciendo, la verdad, que un intercambio bien intenso de opiniones. Mauro Tamayo, ¿cómo lo ve esto desde el punto de vista de la administración municipal y de la realidad de la gente de Cerro Navia? ¿Cuánto sentido le hace a la gente de Cerro Navia este segundo retiro, pensando que también hay mucha gente que ya no tiene plata en sus fondos de la AFP o que la verdad casi o nunca ha tenido? Nosotros poniendo la pelota en el piso con datos claros, de los 85.000 vecinos de Cerro Navia, que son la población económicamente activa, solo han recibido IFE 34.000. Más o menos 1 de cada 3 vecinos recibió el principal aporte del Estado en sus distintas modalidades. Casi 50.000, nada. Solo se llegó con una caja de mercadería que ni siquiera era para todos los hogares. Se han perdido casi 2 millones de puestos de trabajo. Y el gobierno anuncia el 16 de agosto que va a entregar un plan de aquí a 3 años para recuperar 250.000 empleos. Entonces, a mí me parece que el Congreso hoy día es bastante incoherente. ¿Por qué? De forma transversal hemos escuchado a diputados de todos los colores diciendo que el ministro de Hacienda no entiende nada, llegan tarde, se pelea el director de presupuesto con el Senado. Vemos una situación de tal efervescencia de necesidades para pagar deudas, para pagar comida y cero respuestas. Entonces, ¿y por qué digo que son incoherentes? Ellos tienen la facultad legal para hacer una acusación constitucional, como ocurrió en Perú ayer, y cambiar al presidente de Chile. Si es tan malo, si son tan desastrosas las medidas que están tomando, ¿qué más están esperando? Porque claro, dar puntos de prensa y decir que mal lo se está haciendo, siendo ellos corresponsables de corregir y de verdad tener un gobierno preocupado de la inmensa mayoría que hoy día la siguen pasando muy mal. A ver, pero ¿qué está diciendo usted, alcalde, respecto a la presidencia de Chile? Que efectivamente, acabamos de escuchar a diputados de Renovación Nacional y de todos los sectores de oposición diciendo que esto es un desastre, que el gobierno no entrega ninguna medida real, que no hay un ingreso familiar de emergencia para todos aquellos que hoy día lo necesitan. Insisto, se han perdido casi 2 millones de puestos de trabajo. ¿Cómo la gente va a pagar la cuenta del agua, de la luz, a pesar de que se prorrogue, de que repacten? Son deudas apremiantes, la gente necesita dinero hoy día. Y a la vez, cero respuesta, cero. O sea, no estoy exagerando, cero. Si logramos solo a través del IFE entregarle a 1 de cada 3 vecinos de Cerro Navia, ¿qué pasa para el resto del país? Entonces, estando en las manos del legislador hoy día, generar una acusación constitucional, hacer las correcciones que el país necesita. Porque ¿qué vamos a vivir? Mira, pero usted está diciendo que hay que acusar de aquí a 3 meses vamos a estar el retiro número 3. Sí, pero usted dice que hay que acusar constitucionalmente al presidente de la República. ¿Eso está queriendo decir, alcalde? No, si el Congreso tiene este nivel de análisis y este diagnóstico, ¿qué están esperando? Tener que quitarle a los dos, mira, si uno analiza, 2 millones de personas hoy día quedan con 0 pesos de su AFP. Después de este retiro, 4 millones van a quedar con 0 pesos de su AFP. De 12 millones de personas, ¿qué vamos a esperar? ¿Que sean las 12 millones de personas que queden con 0 pesos de su AFP para hacer algo? A ver, ¿qué opina ¿o para que se acabe el gobierno? Ya, ¿qué opina el diputado Durán respecto a las palabras de Mauro Tamayo? Bueno, gusto saludarle, Montserrat, Julio César, saludar también a toda la audiencia en esta hora de Chilevisión. No entendí claramente las palabras del alcalde Tamayo, un disparo de incoherencia, disculpe que lo diga. Lo que le importa hoy día a la gente, por lo cual estamos convocados hoy día, es para aprobar el segundo retiro del 10% de las AFP. Quiero recordar que en su primera instancia, a pesar de todas las críticas de ser tildado de populista por mi propio gobierno incluso, nos pusimos a favor de la gente porque en ese tiempo y hoy día aún es necesario seguir apoyándolas.
Yo no puedo entender cómo autoridades que mantienen un trabajo estable, con buenos sueldos, no sepan lo que está pasando en el Chile real. Yo represento a comunas como El Bosque, San Ramón, La Cisterna, Lo Espejo, San Miguel, donde la gente lo está pasando muy mal. La ayuda ha sido insuficiente, ha sido focalizada. ¿Y qué estamos esperando? No podemos poner más trabas, tenemos que ponernos en el zapato del chileno y de la chilena normal y aprobar con fuerza este segundo retiro. Ya, ¿y qué opina respecto a lo que dijo el alcalde Tamayo? Usted dice que son palabras confusas, pero de alguna manera dejó entender de que ya que era unánime el cuestionamiento del gobierno, tanto del oficialismo como de la oposición, respecto a que no hay medidas suficientes, que debiera quizás usarse el mecanismo legal de una acusación constitucional. ¿Qué opina, diputado? Bueno, hemos visto que la oposición ha hecho un circo con las acusaciones constitucionales. Ya llevamos 9 acusaciones contra distintas autoridades y ministros y es un show mediático. Lo que nos falta hoy en día, una vez pasando el plebiscito, unirnos, dialogar, establecer puentes de comunicación. Eso es lo que quiere la gente. Salgamos de la trinchera y de la política pequeña y levantemos puentes para que la gente vea que los políticos están buscando soluciones a los problemas reales. Alcalde. Nosotros, efectivamente, yo entiendo que le cueste entender al diputado Durán, que ha vivido del estipendio que le ha puesto su papá toda la vida, la realidad de tantos vecinos en todo el país. Hoy día, si el Congreso, él mismo sus palabras, que reconoce a la gente de Los Bosques que lo ha pasado tan mal, en Cerro Navia, en Los Prados, en Puente Alto, lo pasa tan mal de este gobierno, que ha entregado 0 propuestas, si es verdad. O sea, si no estoy diciendo exagerado, hoy día estamos quitándole a 4 millones de personas sus ahorros de la AFP porque el gobierno no rompió el chanchito, porque no pidió crédito, porque no logró crear una propuesta contundente. Entonces, si de forma tan transversal, que es lo que escuchamos, tan transversal a toda la bancada de Renovación Nacional y todos los sectores de la oposición, estando tan claros en la ausencia del gobierno, en el incumplimiento de sus deberes constitucionales, bueno, hoy día, evidentemente, este abandono de deberes por parte de la primera autoridad tiene que tener un correlato frente a una acusación que devuelva la claridad, que devuelva las propuestas, que devuelva los recursos a la gente para, sobre todo, esos 2 millones de empleos ya, no en 3 años, comenzar a generar inversión para que la gente pueda pagar sus cuentas, pueda ir al supermercado a comprar sus alimentos. A ver, acá hay un cuestionamiento que se le acaba de hacer, diputado Durán, respecto al rol de su padre como pastor evangélico. Mire, eso es lo que la gente ya está cansada. El alcalde Tamayo es la figura máxima de la pequeñez en la política, de lo que la gente hoy día no quiere. Estamos tratando un tema súper importante que tiene que ver con la necesidad de la gente. Si me permite continuar, estamos tratando un tema importante que tiene que ver con el 10% del retiro de los fondos de la AFP, de lo que la gente hoy día necesita. Eso preocupémonos hoy en día, ya que el alcalde también se preocupe de los problemas de su comuna, que también tengo muy claro que nos lo ha hecho de la mejor manera y las próximas elecciones lo van a demostrar. Así que lo que tenemos que preocuparnos, Montserrat, Julio César, los televidentes que están viendo, a ese público me quiero dirigir hoy día, a la gente que está expectante, que hoy día hagamos efectivo el segundo retiro. Estamos haciendo los esfuerzos, convenciendo a otros colegas para que hoy día tengamos un nuevo triunfo del retiro del segundo por ciento para la gente que hoy día tanto lo requiere. Bueno, estuvo complicada la situación entre el alcalde Tamayo y el diputado Garbo Durán. Le agradecemos a ambos que hayan estado con nosotros. Me imagino que podremos reunirlos a ambos en otra oportunidad para explayarse en justamente los cuestionamientos mutuos. Alcalde Tamayo, el 16 de agosto, muy breve, muchas el 16 de agosto, el presidente Piñera anunció muchas gracias, Julio César. Una inversión de 34.000 millones de dólares, 34.000. Y anunció para los municipios 270 millones de dólares. ¿Saben cuánto ha llegado? 0. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Conocemos la realidad, estamos trabajando junto a nuestra gente, pero efectivamente la realidad que tienen los diputados es bastante distinta a la que tienen los vecinos de Cerro Navia. Muchas gracias a ambos. 12:42 minutos, breve pausa, ya volvemos. Hoy hay una propuesta que está acá dando vuelta. El impuesto
a los grandes patrimonios para generar rentas básicas de emergencia frente a la pandemia. Entonces, termino diciendo que por eso este cambio constitucional que estamos empujando es fundamental. No va a cambiar la situación de un día para otro, cierto, pero ayuda, por cierto, a convertir los actuales fondos individuales en un fondo común. Tiempo, estimado diputado. Son 3 minutos. Se lo dimos los 3. Exactamente los 3 minutos. Le otorgo la palabra a la diputada del Partido Comunista del distrito número 9 de la región metropolitana, doña Carol Cariola Oliva. Luego se prepara don Félix González y don Rodrigo González. Estimados colegas, por su intermedio, presidente, aquí estamos nuevamente teniendo que decidir la posibilidad de que las personas y las familias gasten sus propios ahorros y recursos previsionales. Y todo esto por un gobierno y un ministro de Hacienda que no entienden y que no han querido entender las necesidades apremiantes que hoy vive nuestro país. Los detractores a esta propuesta dicen que esta medida afectará las pensiones. Y la respuesta que ha dado el pueblo es clara, presidente. Mientras sigan a cargo las AFP, las pensiones seguirán siendo miserables e insuficientes y siempre ganarán solo ellos. En el territorio vemos que las familias, las dueñas de casa, las personas mayores, las y los pobladores y trabajadores han tenido que pasar y vivir de todo en este periodo de pandemia. Ollas comunes, compras solidarias, colectas, hacinamiento, contagios e incluso, lamentablemente, la muerte. Sin embargo, en todo esto lo que menos se ha visto es la ayuda del Estado. Lo que menos se ha visto es la ayuda de este gobierno. Lo que menos se ha visto es el trabajo del ministro de Hacienda. Y para peor, cuando buscamos ayudas y salidas, la amenaza es llevarlo al Tribunal Constitucional. Dilatar, impedir, interrumpir. ¿Cuál es la idea, le pregunto yo al señor ministro que hoy día no está presente en esta sala? ¿Impuesto a los superricos? No. ¿Primer retiro del 10%? No. ¿Segundo retiro del 10%? No. Ministro Briones, si no va a ayudar, no estorbe. Y le envío con usted el mismo mensaje a todo su gobierno y al presidente de la República. Si no van a ayudar a las familias, si no se van a poner de manera decidida del lado de los hogares, dejen de entorpecer el trabajo de este Congreso Nacional, dejen de detener, dejen de dilatar, dejen de impedir y amenazar por los pocos caminos de salida que hemos logrado abrir en este espacio limitado. Agradezco la valentía y la decisión de la diputada Pamela Giles por empujar este proyecto, porque esa es la realidad de las personas, ministro, y no necesita pedir los RUT para entenderlo. Es más, ni pidiendo los RUT lo va a entender, ya que lamentablemente usted, ministro, más que fines estadísticos, necesita una comprensión existencial de la vida de nuestros compatriotas, que necesitan hoy día resolver sus problemas de vida cotidiana. Usted no conoce sus casas, no conoce sus escuelas, no conocen cómo vive, no conocen de sus deudas. Por eso... Bueno, estaba la diputada Cariola hablándole al ministro. Bueno, esta situación que hoy día se define entre 6 y 7 de la tarde en la votación, al parecer se va a aprobar este segundo retiro, solo queda decidir si con indicaciones o no. Así es, estaremos atentos entonces a lo que pase en el día de hoy. Mañana estaremos comentándolo, por cierto, aquí en nuestro programa. Gracias por la sintonía, gracias por acompañarnos una vez más aquí en Contigo en la Mañana. ¿Llegará antes de Navidad? Esa es la pregunta de mañana. Véala acá, pues, en nuestro programa. Chao, chao. Gracias por la sintonía y el cariño.